En una inspiración verbal, naturaleza cada palabra, y plenaria, extensión, toda la Biblia. Y esto hace de la hermenéutica una necesidad. Esto implica que los estudiantes no se ponen sobre el objeto de su estudio, sino bajo el objeto de su estudio. Lo podemos expresar de esta manera. Creemos que vamos a estudiar la Biblia, pero es la Biblia la que nos estudia. Creemos que vamos a escudriñar la Biblia, pero es la Biblia la que nos escudriña. ¿Sí lo notan? La Biblia se sobrepone a nosotros. Creemos que nosotros estamos encima de la Biblia, pero realmente en ese ejercicio que es espiritual, Dios pone la Biblia sobre nosotros. Y esto entonces es muy diferente que leer cualquier otro tipo de literatura. No solo leemos la Biblia de una forma académica, sino espiritual. Es decir, someternos a ella. No solo valoramos y estimamos la Biblia, la honramos, amamos y necesitamos. Además, consideramos ciertas todas sus partes, pues no creerlo así es atribuirle error a su fuente. Creemos lo que entendemos y lo que no entendemos. Creemos lo que podemos explicar y lo que no podemos explicar. Así es el asunto entonces con la Biblia, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. La regla fundamental aquí es esta: nos debemos acercar a la Biblia con reverencia y con disposición a obedecer. Ese es el acercamiento correcto a la Biblia. Además, debido a su origen divino, la Biblia es un libro espiritual, como ya dijimos. Esto presupone que la hermenéutica bíblica no es simplemente un ejercicio de la mente, es también un ejercicio del espíritu. Todo el hombre se involucra en ello. De eso, por ejemplo, nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, se han de discernir espiritualmente. Y entonces de esto podemos extractar 3 reglas más. Estoy enumerando muchas reglas sueltas ahí. Ahorita vamos a ponerlas en orden, pero son importantes para que tengamos un concepto apropiado de la Biblia y de la hermenéutica bíblica. Consideremos estas 3 reglas. Necesitamos la obra interna del Espíritu Santo para comprender las verdades escriturales. Si la Biblia es el libro de Dios, solo Dios la puede entender. Y solo Dios la puede dar a conocer a quien Él quiera. Y si eso es así, como dijera Lutero, entonces haber bien orado es medio sermón preparado. Con esto quiero decir algo muy sencillo. Si la Biblia es el libro de Dios, yo debo leer y estudiar la Biblia en un ambiente de oración, en un ambiente de dependencia de Dios. Vamos a estudiar muchas reglas que tienen que ver con consulta de diccionarios, con consulta de obras técnicas, y eso puede dar la impresión que interpretarla bien en la Biblia simplemente es utilizar las herramientas adecuadas y ser disciplinado en eso. Pero no quiero que se lleven esa impresión, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Esto es un ejercicio espiritual. Necesitamos de la oración y necesitamos del Espíritu Santo para poder comprender bien las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, buscamos no simplemente información gramatical o histórica, ante todo información espirituales, verdades que formen nuestro espíritu, entendimiento, sentimiento y voluntad. Si al leer la Biblia usted solo salió con una mente alimentada, pero con un espíritu empobrecido, eso no es hermenéutica. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero no la practica. Están haciendo mala hermenéutica. Si la Biblia es el libro de Dios, pues entonces eso tiene que ver con mi relación con Dios. Y entendámoslo en este sentido: la Biblia no es un fin en sí mismo, es un medio. Estamos hablando de la importancia de la Biblia en la hermenéutica,
pero a veces algunos piensan que el fin es la Biblia. Conocer la Biblia, indagar la Biblia, escudriñar la Biblia, desentramar todos los secretos de la Biblia. No, la Biblia es un medio para llegar a ¿quién? A Dios. Es el medio por el cual Dios nos habla. Si no entendemos eso, entonces nos quedamos solo en los aspectos gramaticales históricos de la Biblia, sin que eso nos lleve a una relación correcta con Dios, a obediencia a Dios, a tener una vida que glorifica a Dios. También debemos recordar que la Biblia es revelación. La Biblia es revelación. Lo cual quiere decir que Dios no se nos oculta en la Biblia, sino que se nos presenta claramente. Nosotros habituamos decir, la Biblia es la revelación de Dios al hombre, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra revelación? Descubrir. Ajá. Dar a conocer, ¿cierto? Por lo tanto, ese concepto de revelación implica claramente que en la Biblia Dios se va a conocer. En la Biblia Dios no se oculta. Algunos se acercan a la Biblia como si Dios estuviera ya oculto, como que solo los expertos, se necesita cierto conocimiento misterioso para poder reconocer lo que la Biblia dice. Eso es equivocado. Por ejemplo, el salmista, Salmo 19:7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando dice el testimonio de Jehová se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Y dice, escuche, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Saben qué significa la palabra sencillo? La palabra hebrea que se utiliza ahí para sencillo es la palabra que en otros textos, sobre todo en Proverbios, se traduce como el necio, el tonto, el desapercibido. Por ejemplo, Proverbios 1:32, allá la palabra significa aquel que se deja engañar fácilmente. Pero este texto dice que aún esa persona, leyendo la Biblia, puede alcanzar sabiduría. O sea, ¿qué tanta sabiduría se necesita para entender la Biblia? Se necesitan normas, se necesita acercarnos de una manera apropiada, pero el mensaje de la Biblia está ahí. Mucho cuidado, sospechen mucho de esas personas que aparentemente sacan cosas misteriosas de la Biblia que solo ellos ven. No, el mensaje de la Biblia está ahí, clarito, clarito. En palabras de la Confesión Bautista, las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Bien, reconocemos eso. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aun los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. ¿Hay cosas difíciles en la Biblia? Sí. Pero lo esencial, lo básico, lo necesario con respecto a la salvación y cómo vivir una vida que honra a Dios está ahí. Clarito, hasta los niños lo entienden. Y por eso le enseñamos Biblia a nuestros niños. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Desde que está en el vientre de la mamá. Es tan sencilla la Biblia, ¿cierto? Que la gran complicado son los hombres, con sus interpretaciones, con sus herejías. Pero el mensaje de la Biblia está ahí. Consideremos entonces, de acuerdo a estas 3 reglas. Primero, todo creyente que se dedique con diligencia al estudio de las Escrituras puede entender los asuntos fundamentales, pero también otros difíciles. Todo creyente. Todo creyente. El no creyente no, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero el creyente tiene el Espíritu de Dios. Y aplicando las normas correctas, siendo diligente en el estudio de las Escrituras, con el auxilio del Espíritu Santo, todo creyente puede entender en una buena medida la palabra de Dios. Segundo, Dios ha dado a la iglesia maestros que pueden enseñar a otros. El quehacer hermenéutico es tanto una labor individual como corporativa de toda la iglesia de todos los tiempos. Es decir, para no malentendernos con el primer punto, todo creyente puede entender las Sagradas Escrituras, y se aplica evidentemente a eso,
Es importante decir entonces que Dios de todas maneras ha dotado a la iglesia de buenos maestros que ayudan, su deber es ayudar a todos los creyentes para que puedan entender las Sagradas Escrituras. Yo creo que la labor principal del pastor es enseñarle a su gente a leer la Biblia, a entenderla. Y eso lo hace desde la predicación, explicando la palabra de Dios, enseñando las doctrinas de la palabra de Dios. Pero en la medida que él hace eso, se vuelve el mejor ejemplo para la gente de cómo interpretar la Biblia. La gente aprende a interpretar la Biblia de la manera como su pastor predica. Si el pastor predica de una manera que da a entender que solo los expertos, los genios, los eruditos, los que saben griego y hebreo pueden entender la Biblia, la gente se va a quedar con esa sensación y van a ser pastor dependientes siempre. Pero si es un pastor que enseña cosas profundas, difíciles, pero de una manera clara y entendible, y le muestra a la iglesia cómo es que él llegó a esas conclusiones, la gente de la iglesia va a aprender a entender la Biblia por sí misma. Insisto, para mí ese es el mayor éxito de un pastor. Que parece que la iglesia ya no lo necesita. Porque cada uno puede leer y entender su Biblia. Qué bueno, ¿no? Ojalá todos profetizasen, dice Moisés, ¿no? Cuando uno le dice, Moisés, allá hay unos profetizando que tú no les mandaste, dice, ojalá todo el pueblo de Dios entendiera la palabra de Dios. Ese debería ser nuestro deseo y mayor anhelo como pastores. Hay pastores celosos, ¿no? Que no quieren que, en Colombia decimos, le muevan la butaca. ¿Cómo dicen acá? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces como que no le enseñan a la gente a estudiar la Biblia, para que siempre dependan de lo que él dice. No es así. Nuestro deber es enseñar a toda la gente, al más sencillo de la iglesia, al que tiene menor preparación, al que tiene menos capacidades, al que más, a todos. A cada uno de ellos enseñarle a leer la Biblia, a entenderla por sí mismos. Tercero, ya que la Biblia es revelación, entonces el significado natural de los textos es el que prevalece. ¿Sí me entienden? La Biblia es revelación. O sea, Dios habla ahí ¿cómo? Claramente. Claro, como el cristal. Por lo tanto, cuando usted lee la Biblia, ese mensaje que está ahí en la superficie, ese que se entendió es ese. La Biblia tiene un único sentido y no varios, de otra manera no sería revelación en absoluto. Ojo con eso, ¿no? Por ahí hay muchos que dicen, no, es que la Biblia tiene diferentes interpretaciones. No, los hombres la interpretan diferente. Pero eso no quiere decir que la Biblia tenga diferentes interpretaciones. El sentido natural de la Biblia es uno y solo uno, de cada pasaje. Y está ahí. Está ahí. Cuando usted lo lee, lo entiende. Como es evidente hasta aquí, creemos que la Biblia es divina y humana. Este es el misterio de la Biblia. Es divina y humana. Por eso en la teología a veces se habla del logos escrito de Dios, de la palabra escrita de Dios y el logos viviente de Dios Cristo. La palabra viviente de Dios es Cristo, que es Dios y hombre. Y la palabra escrita de Dios, la Biblia, es humana y divina. Un factor humano lo señalamos en el primer párrafo, que la Biblia es literatura. Otro aspecto importante que no debemos olvidar cuando pensamos en la Biblia como escrita por hombres es que cada uno de ellos escribió en un contexto particular. Originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas porciones en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La Biblia fue escrita en un periodo que abarca aproximadamente 1500 años. Fue escrita aproximadamente por 40 diferentes autores humanos. Fue escrita en contextos muy diferentes. Algunos libros se escribieron en el Palacio de los Reyes, otros en la cárcel, otros en el desierto. Algunos de los escritores de la Biblia fueron gente con una preparación intelectual maravillosa, como Moisés o Pablo. Pero otros fueron escritos por gente muy sencilla, pescadores, agricultores, como Amós. La Biblia fue escrita en diferentes contextos. Algunos libros de la Biblia se escribieron bajo persecución.
Otros libros fueron reflexiones allá sentados en cómodos divanes de reyes. Algunas partes de la Biblia están escritas en forma poética, otras en forma narrativa. Hay parábolas, hay alegorías, hay narraciones, hay argumentaciones. ¿Sí notan toda esa variedad de la Biblia? ¿De dónde surge toda esa variedad? De diferentes autores, ¿no? Diferentes contextos. Y creo que eso es uno de los rasgos que más evidentemente notamos. Más fácil se nota la Biblia. Si usted ha leído toda la Biblia, tapa, tapa, usted nota toda esa variedad tan grande. No es lo mismo leer a un Pablo que leer a un Juan, ¿cierto? No es lo mismo leer un escrito de Moisés que leer un escrito, por ejemplo, de Amós. No es lo mismo leer al apasionado Jeremías que leer a un Isaías. Hay toda esa diferencia en las Sagradas Escrituras y eso simplemente obedece a que Dios utilizó a hombres para escribir la Escritura y Dios no violó la mente de esos hombres. Dios no los utilizó como máquinas de escribir. Ciertamente algunas secciones de la Biblia fueron dictados de Dios. Siéntate y escribe. Pero en la mayoría de la Biblia fue Dios utilizando el pensamiento, la mente, el contexto natural de esas personas para que escribieran. De tal manera que no es extraño en la Biblia encontrar cosas como trae el capote, que deja ya abandonado. O toma vino por causa de tu enfermedad. Ellos escribieron naturalmente, escribieron con su mente activa, obedeciendo a su propio contexto. Para decirlo en palabras sencillas, cada libro de la Biblia es el producto de su propia época. Obedece a su propio contexto. Es algo que cualquier lector de la Biblia percibe fácilmente, pero que generalmente es descuidado en la interpretación bíblica. Decimos, sí, eso es evidente, pero eso se descuida mucho en la interpretación. Pensemos un momento en algo. ¿Qué piensa usted cuando lee en la Biblia una palabra como cananeo? Muy bien. ¿Qué más? La referencia más general que tenemos y rápida eso es ubicación geográfica. Pero sería muy bueno investigar un poquito más el término. Significa algo así como mercader, comerciante. ¿Sí? ¿O qué piensa usted cuando lee en la Biblia Éufrates? Un río. ¿Cierto? ¿Lo ubica? ¿Y qué tan importante es el río? ¿Por qué la Biblia lo menciona? ¿Cierto? Ah, es importante ese río. Tiene una importancia geográfica ese río. Hay que investigar por qué, dónde está ubicado el Éufrates, qué tan importante era la economía en la economía de esa época, qué imperios crecieron al margen del río Éufrates. Sin entender eso, pues vamos a interpretar más textos. Monte Sión. Monte Sión. Moisés, las tablas, ¿cierto? Sí. ¿Qué más sucedió allá en el Monte Sión? Los 10 mandamientos. La zarza. Sí. ¿Sabe dónde sacrificó Abraham a su hijo? En el Monte Moriah, que es uno de los picos del Monte Sión. ¿Dónde se construyó el templo? Monte Moriah. Interesante poder hacer esa investigación en la Biblia, ¿no? Ver una relación al interior de la Biblia con respecto a esas ubicaciones geográficas. Pero un poco más adelante, Abrojo. Abrojo, eso está en la Biblia. Abrojo. Sí, por ahí aparece una palabra. Hay que investigar un poquito de la agricultura de esa época, ¿cómo es que era eso? ¿Sí? Atleta. Los Juegos Olímpicos de Río. ¿Sí? ¿Sabemos el contexto de los atletas? Competencia. Pablo utiliza mucho la ilustración del atleta, ¿no? Se preparan, corren por una corona que no era una corona de oro, no ganaban millones sino un reconocimiento, ¿cierto? Un laurel, el laurel del victorioso. Pero ustedes saben por qué el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 12 compara la carrera del cristiano como la carrera de un atleta. Corramos la carrera, despojémonos de todo peso y corramos la carrera.
Porque con paciencia. corrían casi desnudos. Casi no desnudos. Los atletas en Grecia corrían desnudos. Y el autor de Hebreos dice que el creyente tiene que correr desnudo, no físicamente. Espiritualmente, despójese de todo el peso del pecado. Porque si un atleta corre con abrigo, con pantalón, con botas, no va a rendir. Así es si tú quieres correr con el pecado. Vas a tratar de correr y el pecado no te va a dejar. El pecado va a estorbar. Entonces, note cómo todas esas palabras, todas las expresiones están enmarcadas dentro del contexto histórico, geográfico, cultural de su propia época. Esclavo. Siervo. ¿Y qué significa? ¿Cómo era la esclavitud en esa época? Una persona que no tenía voluntad. ¿No tenía derechos? Lo que dice el amo. Claro, eso nos cuesta a nosotros hoy en día en nuestro contexto, ¿no? Uno al jefe le pelea, le discute. Dice, no, porque yo no vengo. No se somete a la autoridad del papá, el hijo, ¿no? En ese contexto, la autoridad del amo sobre el siervo era absoluta. ¿Y Pablo qué dice de sí mismo? Romanos 1:1, Pablo siervo. Y lo dice con orgullo. Qué bonito, ¿no? Etcétera. O sea, podríamos llenar de ejemplos de acá para ver lo importante. Lastimosamente, cuando leemos todas estas palabras que están inmersas dentro de un contexto histórico, social, cultural, religioso, político, geográfico, le metemos nuestro concepto, le metemos nuestras ideas, lo que nosotros entendemos en nuestro propio contexto actual, de personas del siglo XXI. Y ahí desafortunadamente entonces interpretamos mal la Biblia. Necesitamos entonces un mínimo de contexto social, de conocimiento de contexto social, geográfico, cultural, histórico, de las épocas bíblicas para interpretar correctamente estos y muchos términos más. Dos reglas podemos considerar acá. La Biblia debe ser interpretada históricamente. Gracias. La Biblia debe ser interpretada históricamente. O sea, históricamente es cada texto lo que significó en su propio contexto histórico, cultural. Y segundo, la Biblia debe ser interpretada en su propio contexto. Antes de atrevernos a decir la Biblia significa esto para nosotros hoy, deberíamos entender lo que significó para ellos. Para finalizar, entonces, vamos a reunir todo lo que acabo de decir y lo vamos a ubicar de una manera lógica. Vamos a resumir estas reglas, ubicadas de una manera lógica. Primero, ¿nos debemos acercar a la Biblia con reverencia y con disposición? Debo decir, estamos hablando de presupuestos de la hermenéutica. O sea, antes de empezar a hacer hermenéutica debemos ser conscientes de todo esto por lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada verbal y plenariamente, pero Dios utilizó hombres para escribirla, usando sus propios entendimientos, sus propios contextos. De acuerdo a eso, primero, nos debemos acercar a la Biblia con reverencia y con disposición de obedecer. Segundo, necesitamos de la obra interna del Espíritu Santo para comprender las verdades escriturales. Hay que orar y pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a entender las Sagradas Escrituras. Necesitamos, bueno, tercero, como dijo Lutero, haber bien orado es medio sermón. Preparado, claro, hay que estudiar. Lutero no dijo solo ora, estudia. Pero estudiar no es todo, hay que orar. Hay dos extremos que hay que evitar, aquellos que dicen, no, solo oración y lo que el Espíritu me revele. El Espíritu no va a revelar sin leer ni sin estudiar. Pero el otro extremo, solo estudio, no oro. Esto es espiritual. Necesitamos del Espíritu Santo. Cuarto, buscamos no simplemente información gramatical o histórica, ante toda información espiritual, verdades que formen nuestro espíritu, entendimiento, sentimiento y voluntad. Quinto, todo creyente que se dedique con diligencia al estudio de las Escrituras
puede entender los asuntos fundamentales, pero también difíciles. Acerquémonos diligentemente a las Escrituras. Sexto, la Biblia debe ser interpretada gramaticalmente. Por eso, un hermeneuta bíblico debe conocer las reglas del idioma. Hay que echar una repasadita al español. Hay que hacerlo. Seguimos. La Biblia debe ser interpretada históricamente. La Biblia debe ser interpretada en su propio contexto. La Biblia es su propio intérprete. Debemos buscar la interpretación correcta de un texto en el contexto general de las Sagradas Escrituras. Dejemos las consultas externas para después, al final. Y finalmente, la Biblia debe ser interpretada teológicamente, es decir, cada parte en armonía con el todo. Cada texto en armonía con el resto de la Biblia. La Biblia no contradice a la Biblia. Debemos buscar la armonía bíblica. A esto le llamaron los reformadores la analogía de la fe. Bueno,